Hace unos minutos, hace algunas horas, nos enterábamos de que la justicia cerró una causa contra el secretario de Horacio Rosati. Una vez más, Rosati aquí presente, cuestionando además el espionaje ilegal. Tiene que ver con el juez Ramos, que consideró que no se puede admitir pruebas obtenidas a través de inteligencia ilegal, señaló el mismísimo. El fallo tiene impacto, obviamente, en el juicio político contra la Corte Suprema, pero para que nos dé su opinión al respecto, estamos conectados con Leopoldo Moró, que es diputado nacional y a quien le agradecemos que nos atienda en este mediodía. Hola, Leopoldo, aquí en el Destape Radio lo saluda. ¿Cómo le va? Yo a ustedes los escucho muy bien. Y nosotros a usted también, Leopoldo, lo escuchamos muy bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, a ver, yo le decía recién que esto deja en evidencia que la banda mafiosa instalada en Comodoro Pi, no lo digo en particular por el doctor Ramos, sobre cuya sentencia incluso uno eventualmente podría estar de acuerdo, llama la atención de todas maneras la velocidad con que se dictó, ¿no? Claro. No creo que alguien que no forme parte de el establishment judicial hubiera obtenido un fallo tan rápido. Pero lo que digo es que deja en evidencia que estamos frente a una justicia que tiene justicia a la carta. Fallan de acuerdo a cómo conviene en cada caso. Hay un código penal y un código procesal penal para aplicarle a la persecución del kirchnerismo y del movimiento popular argentino, y otro código penal y otro código procesal penal para darle impunidad a los cómplices de esa banda mafiosa, que incluye, por supuesto, al macrismo. Ahora, los oyentes no entenderán tal vez por qué estoy diciendo esto. Es muy importante explicarlo en este sentido. Precisamente por esta misma razón que ahora el juez Ramos argumenta para dictar este fallo, al revés, fueron presos durante 3 o 4 meses Zanini, y además, como consecuencia de esa circunstancia, de un fallo que salió exactamente al revés, murió Héctor Timerman, al que se le negó un tratamiento referido a una enfermedad de cáncer. Sí, un viaje. ¿A qué me estoy refiriendo? A la causa del memorándum con Irán. En la causa del memorándum con Irán, que había sido cerrada y por lo tanto ya tenía carácter de cosa juzgada, la reabrieron en la época del gobierno de Macri, precisamente utilizando una escucha ilegal. Claro. Una conversación entre Timerman y el entonces titular de la DAIA. Que los dos, tanto Timerman como el entonces titular de la DAIA, dijeron que no habían grabado, por lo tanto era una escucha ilegal. Sí, además una conversación que no ameritaba semejante movida judicial en lo más mínimo. Para nada. Para nada. Sobre la base de eso, reabrieron una causa que estaba cerrada. La reabrió primero, en primera instancia, Bonadío. Bueno, uno podría decir, bueno, Bonadío era un pistolero, era un juez arbitrario, pero le confirmó el fallo la Cámara Federal, y después la confirmó la Cámara de Casación Penal, con los votos a favor de Hornos y Borinsky, que previamente, cada vez que votaban algo que podía significar un beneficio para Macri o una persecución para el kirchnerismo, por supuesto iban a la Quinta de Olivos porque les agarraba un ataque de deporte y iban a jugar con Macri, o al tenis, o al pádel, o al fútbol, o no sé qué, cuantos otros deportes. Bueno, en función de esa escucha ilegal, reabrieron la causa. Reabierta la causa, lo metieron preso a Zanini, estuvo preso ilegalmente 3 o 4 meses en Ezeiza, y como les digo, reitero, además le negaron la salida del país a Héctor Timerman, con lo cual no pudo llevar adelante su tratamiento y murió como consecuencia de esa circunstancia. Entonces, primera pregunta. El juez Ramos ahora dice en su fallo, donde además utiliza el voto de la minoría de la Cámara de Casación, usa el voto de la doctora Ana Figueroa, dice, bueno, esta metodología es la misma que aplicaba la dictadura militar, refiriéndose a las escuchas ilegales. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Lo van a juzgar a Hornos y Borinsky, no solamente por haber detenido arbitrariamente a Zanini, sino por haber utilizado una metodología que el juez Ramos califica como propia de la dictadura militar. Seguro. Tal vez hasta Luis Majul termine en cana, ¿no? Porque Majul también presentaba escuchas ahí que encontraba corriendo por los lados de Palermo, pero... Exactamente. Además, en esta causa donde rapidez el juez Ramos dicta una sentencia, el el fiscal, ¿quién es? Es Tornelli. Parece tragicómico. En realidad es trágico más que cómico. ¿Y qué dice Stornelli? Stornelli dice, no, yo no impulso la acusación, en este caso Robles, porque
fundada en un hecho ilegal que son las escuchas ilegales. Bueno, recordemos lo siguiente. Stornelli se presentó frente a un juzgado, no me acuerdo en aquel momento quién era el juez, Sí. con escuchas ilegales que había obtenido porque se las habían dado de la AFI de arriba, Magdalena Macri, y acusó al diputado Eduardo Valdés de estar llevando adelante una conspiración contra él para voltear la causa de D'Alessio, en la que estaba procesado Stornelli, ustedes lo recuerdan. Bueno, Bonadío hizo lugar después a esa presentación también, porque le cayó a Bonadío, porque como la causa que había llevado adelante Stornelli, la denuncia, no había caído en manos de Bonadío, al día siguiente es quien se presentó con las escuchas ilegales, Carrió. Llevaron adelante esa causa, causa que está abierta hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué van a hacer? No digo con Bonadío, que ya falleció, pero ¿qué van a hacer con todos los camaristas que fueron en sucesivos pasos avalando esa causa? ¿Los van a procesar por haber utilizado escuchas ilegales? Ahora, Leopoldo, entendiendo esta situación, estas novedades y cómo hemos visto también los diferentes vínculos entre Juntos por el Cambio, Cambiemos, el macrismo y obviamente la Corte, claramente están trabajando juntos, digo, casi para una campaña 2023, digo, pero están laburando hace mucho tiempo juntos también. No, está muy claro que hay una promiscuidad, un maridaje, porque independientemente de pues Ramos, reitero, en su contenido tal vez no se pueda cuestionar, lo que está claro es que hay una asociación ilícita, diría yo, que une los intereses del presidente de la Corte, que a través de su ladero Robles negocia fallos con el turno de la y con el PRO, no por el contenido de las conversaciones, sino porque efectivamente las conversaciones están corroboradas con indicio por los hechos que ocurrieron a posteriori de la conversación. Cuando Robles le da instrucciones a D'Alessandro de cómo debe actuar el bloque de senadores de Juntos por el Cambio frente a la cuestión del Consejo de la Magistratura. Ellos negociaron dos sentencias. Negociaron la de la coparticipación y la del Consejo de la Magistratura. Y la verdad es que más allá, reitero, de la legalidad o ilegalidad de cómo se obtuvo esa conversación, lo cierto es que cada uno de los pasos que Robles le indicó a D'Alessandro que debía dar Junto por el Cambio para lograr un fallo favorable de parte de la Corte se cumplieron rigurosamente. Claro. Pero bueno, reitero, lo grave de todo esto es que la justicia en la Argentina realmente independiente está obturada. Está obturada por la existencia, reitero, de una mafia que ha decidido abroquelarse en el ámbito del Poder Judicial para defender sus intereses, ya sea corporativos, en este caso defender los intereses propios de quienes están involucrados en graves irregularidades. No nos olvidemos de la banda del Lago Escondido. Sí, claro. También ahora van a usar este fallo de Ramos para tratar de eximir a Ercolini, a Maíquez, a todos los que aparecen dialogando entre sí para inventar delitos que taparan el delito de dádiva, porque esto fue lo que ocurrió en esa conversación. Sí, hablando de dólares y de pesos también, ¿no? Obviamente. Bueno, esto en la conversación de Robles de D'Alessandro con un empresario del acarreo de grúas, tema sobre el cual Rodríguez Larreta hasta el día de hoy no ha dado ninguna explicación, a pesar de que fue un negociado que se llevó adelante durante años en la ciudad de Buenos Aires, esquilmando a millones de ciudadanos, tanto habitantes de la ciudad como aquellos que venían a trabajar a la ciudad con sus autos. Pero digo, lo que está claro de todo esto, vuelvo al concepto inicial, es que hay una justicia a la carta en la Argentina. Y me parece que esto demuestra que la justicia independiente no existe en nuestro país, por lo menos en este nivel judicial, en esta jerarquía judicial, en la Corte, en camaristas, etcétera. Así que yo creo que en muchos casos va a haber que acudir a tribunales y organismos internacionales para buscar la justicia que aquí en la Argentina lamentablemente no existe, y lo digo con dolor, porque estamos empezando a transitar en el 2023 40 años de ejercicio de la democracia. Seguro. Y esto no debería estar ocurriendo, pero está ocurriendo. Diputado, buenas tardes. Belén Bartoli te saluda, Leopoldo. Recién hablabas de esto, ¿no? De esta justicia a la carta
en Argentina y hablabas de ir a organismos internacionales. Casos similares o con conductas similares del sistema judicial, judicializando la política, también ha ocurrido en Brasil y en Uruguay. Y entendiendo que aquí en Argentina ustedes esta discusión, este debate que están dando, lo están teniendo como en una minoría, al menos en números, para poder avanzar. ¿Han charlado con otros sectores de estos otros países para evaluar otra forma de ver, de cómo salir de este rompecabezas en el que estamos encerrados con esta justicia a la carta? Organismos internacionales puede ser una, o ver otra legislatura, otra legislación. ¿Han charlado con referentes de estos otros países que han tenido casos similares? A ver, son dos cosas diferentes. Una, que corren por cuerda separada. Una es la cuestión del juicio político que nosotros pretendemos iniciar a la Corte Suprema de Justicia en uso de una facultad constitucional, porque aquí los grandes medios, también cómplices de esa Corte de Justicia, han tratado de instalar la idea de que es una amenaza, una patoteada, nada de eso. Es el uso del artículo 53 de la Constitución Nacional que faculta a la Cámara de Diputados a promover el juicio político, entre otros funcionarios, a los miembros de la Corte. Y eso va a discurrir por ese canal, por el canal de la Constitución, por el canal del reglamento de la Cámara y por el canal del reglamento de la Comisión de Juicio Político que establece las normas para llevar adelante esta facultad constitucional. El otro carril es aquel que pueden transitar, y a mi juicio deben transitar, quienes han sido afectados por fallos arbitrarios, que son unos cuantos en la Argentina. Bueno, uno de ellos lo acabamos de mencionar, claramente es Zanini. Zanini ahora con este fallo de Ramos tiene argumentos de sobra, en primer lugar para pedir que se termine con la farsa del memorándum de impunidad, que todavía sigue abierto y pendiente de resolución de la Cámara y en manos de estos camaristas de casación que cometieron estos delitos. Así que quiero ver qué van a hacer en las próximas horas después del fallo de Ramos. Pero además de Zanini, Cristina Kirchner y tantos otros más han sido víctimas de esta arbitrariedad judicial. Yo creo que precisamente siguiendo el ejemplo que vos mencionás, el ejemplo de Brasil, el ejemplo de Lula, hay que transitar ese camino, porque para ellos no hay justicia en la Argentina. ¿Y cuál es ese camino? Bueno, recurrir a organismos internacionales o a tribunales internacionales, como hizo Lula. Lula obtuvo, por ejemplo, una resolución favorable después de que le habían manipulado e inventado una causa, la del Lavallato, en la que lo metieron preso injustamente, estuvo 530 días preso. Sí. Recurrió a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas, y obtuvo una resolución favorable. Y eso fue lo que obligó a la Corte Suprema de Justicia de Brasil a anular todo lo actuado por el juez Moro en consonancia con 3 o 4 fiscales, con la misma metodología que se actuó acá para perseguir al movimiento popular argentino, para imponerle a Cristina Kirchner una pena sobre la base de un juicio en el que se inventaron pruebas, donde además el titular de ese tribunal, el presidente del tribunal oral, era compinche, cómplice, amigote del fiscal, jugaban juntos al fútbol, pero lo más grave es que además no solamente jugaban juntos al fútbol, cosa que nunca notificaron a las partes antes que se iniciara el juicio, cuando tenían el deber de hacerlo, sino que además lo hacían en la cancha de la quinta del expresidente Macri, enemigo declarado de Cristina Kirchner. Entonces yo creo que efectivamente todos ellos están en condiciones de recurrir a organismos internacionales. Ojalá eso, que... independientemente del juicio político que te reitero va por otro canal. Un país unido por la radio.